Bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Hoy es un día maravilloso y sé que, muchos de ustedes están ansiosos por ver este programa que va a bendecir su vida de una manera sobrenatural. Pero antes de cualquier cosa, quiero darle las gracias a la gente del Teatro La Ópera, la gente maravillosa, espectacular, profesionales, quienes, primero que nada, nos prestaron las instalaciones para hacer este programa. Pero además de esto, todo el cariño y la receptividad con la que nos han tenido y nos han demostrado, es un teatro de nivel mundial y damos gracias a Dios por estar en este lugar. Y para dar comienzo ya, hoy se encuentra conmigo una persona espectacular, mi apóstol y cobertura. Estamos hablando nada más y nada menos de Henry Vergara, de Casa de Fuego, Bogotá, Colombia, un ministerio internacional con una proyección de milagros sobrenaturales y espectacular. No tengo más nada que decir. Y aquí se encuentra conmigo mi apóstol Henry. El tema que vamos a desarrollar hoy vamos a hablar de legalidad, la legalidad. Venezuela atraviesa a nivel eclesiástico y en muchas otras áreas problemas de legalidad. Y la legalidad no se consigue en cualquier lado, parece que es un tanto complicada, hay que seguir ciertos parámetros y para eso está justamente usted hoy aquí, para hablarnos de esa legalidad, ¿no? Y mi apóstol, sin darle más rodeos, ¿qué es para usted la legalidad? Bien, la iglesia ha perdido bastante autoridad. Y no solamente aquí en Venezuela, en Colombia y en Perú y en cualquier cantidad de países ha perdido legalidad. Y ha perdido la legalidad porque no está basada en la autoridad. Entonces, la autoridad viene directamente de Dios. Estas iglesias que están sin legalidad no están bajo la autoridad de Dios, se mueven en dones, seguramente, y le hablan a las personas de dones. Pero al no moverse en autoridad, están bajo el otro principio, porque la autoridad es un principio. Correcto. Y si estamos bajo ese principio, reposamos sobre el precepto de que Dios es autoridad. Y entonces, cuando estamos bajo ese principio, lo estamos quebrantando. Y el que quebranta la autoridad es rebelde. Entonces se Ahí entra mete la rebeldía, ¿no? bajo otro principio, que es el principio contrario a Dios, que es el principio de Satanás, la rebeldía. Y entonces yo he crecido al lado de un pastor, al lado de un apóstol, al lado de una autoridad. Y he crecido, pero en el momento en que no quiero seguir creciendo o en que creo que soy superior a mi mentor, pastor, padre espiritual, no sé cómo lo llamen. Cobertura, maestro, Cobertura, etcétera. salgo. Chao. Y hago daño porque me llevo a la mitad de los miembros. Es que tremendo, ¿no? Hago el principio que hizo Satanás en el cielo, que fue llevarse la tercera parte de los ángeles. Correcto. Hago el principio que hizo Absalón, que también cogió a los pueblos y a los subordinados de David y los colocó contra su padre y también se lo llevó. Y ese principio o esa rebeldía satánica está pasando en muchas iglesias y está haciendo daño a la iglesia. Hombres que salen, que no rinden cuentas, porque autoridad es eso. Si yo voy a ser autoridad sobre una persona, yo tengo que estar bajo autoridad. Si yo voy a exigir cuentas a una persona, yo tengo que dar cuentas. Entonces vemos pastores que gobiernan y que no están administrando, no están representando bien a Dios, se están representando a sí mismos. Ellos obligan, dicen, y parecen los fariseos que habló Jesús. Ustedes cargan cosas sobre el pueblo que no quieren llevar. Ustedes mismos no pueden llevarla. Ustedes dicen que cuelan el mosquito y el comino y todo eso, pero ustedes se tragan el camello. Uy. Eso es lo que habla Dios. Entonces, obligan a la gente a hacer cosas que ellos no hacen. Entonces, son personas que hablan en contra del adulterio, pero son adúlteros. Son gente que habla de ayuno, pero ellos no ayunan. Hablan de oración, pero ellos no oran. Y pasa algo tremendo, mi apóstol. Son iglesias o lugares donde se habla de milagros, pero no hay milagros. Se habla de poder, pero no hay poder.
Se habla de reino, pero no hay reino. Entonces uno al final dice, es como inconstitucional. Y es como que si estuviese fuera de toda ley. Como que si yo entiendo el reino de los cielos como un gobierno. Y entiendo que quien no está alineado pierde los derechos porque no cumple deberes. Sí. El problema del hombre es que primero era todo teocrático, teo Dios, y creación es la ley, lo legal. Y entonces el hombre dijo, no quiero saber más, no quiero seguirle dando a Dios, y se separa de Dios, y entra un espíritu que es el espíritu del vagabundo, A ver, sin ton, sin son, sin ley. como dedos. Sí, como dedos. El de los locos Adán. Dedos de los locos Adán. Dedos usted lo ve, pero dedos no tiene un brazo a quien rendirle cuentas y mucho menos un cuerpo. Está solo por ahí. Y dice, no, ya no quiero más Dios. Lo dijo el pueblo de Israel. Queremos ser como las demás naciones. Y las demás naciones no tenían a Dios. Tenían un hombre. Y entonces entra la democracia. Y ahora es un hombre el que rige. Sin embargo, ese rey era establecido por Dios. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de reino. Correcto. Y hablar de reino es obediencia. Y hablamos de jerarquización. Exacto. Pero hoy en día las iglesias se quieren mover como el reino. No el reino de Dios, sino, perdón, la democracia. Ajá, como la democracia. Entonces, es un concilio el que escogió a un pastor. Uy, qué puñalada. No es el pastor el que... Y entonces cuando el concilio dice, me cansé de este pastor, Lo quito. lo quito y pongo otro. Y si ese pastor sacrificó sus bienes, invirtió, el concilio lo quita y le quita los bienes. Todo. Yo lo he visto en Venezuela. No, yo he visto gente e instituciones. ¿Eso pasa en Colombia también o solo aquí? Instituciones que el pastor con actividades, con bazares, con empanadas, con de todo, compraron un terreno, levantaron una iglesia, compraron una silla, levantaron para instruir, para levantar el reino de los cielos. Y de pronto, por alguna razón, la directiva no les gustó, algo pasó, él habló no de acuerdo a lo de Dios y se quedan sin el pastor lo sacan y se quedan con sillas y se quedan con el terreno y lo reclaman. Los problemas judiciales que hay son tremendos. Ahora, yo estoy diciendo una cosa, todo esto es por no caminar en legalidad. Y apóstol, ahorita ya llegamos a este momento cumbre porque ahorita vamos a un corte comercial, pero en el siguiente corte, mi apóstol, yo quiero hablar de esa legalidad, de dónde viene, ¿no? ¿Cómo la adquirimos? Pero no se lo pierdan, esto está buenísimo, está que arde, esto está echando candela. Vamos, ya regresamos. Y continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Esto está buenísimo, nos estamos disfrutando de esto. Y bueno, como ya les dije, tenemos a nuestro apóstol Henry Vergara de Casa de Fuego, Bogotá, Colombia, Ministerio Internacional de Milagros, Sanidades y una proyección impresionante. Y el tema que estamos desarrollando hoy es legalidad. Y continuamos, apóstol. Habíamos quedado en los problemas legales que se estaban suscitando por los abusos eclesiásticos, ¿no? Los abusos de ilegalidad. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde? Y esto para toda la audiencia. ¿De dónde viene la legalidad? La legalidad viene de Dios y viene de un proceso. Viene de un proceso donde tenemos que matar el principio satánico de la rebeldía en nuestros corazones. Cuando nosotros aprendemos a matar la rebeldía en nuestro corazón, aprendemos a obediencia y entonces hay dos términos que se han perdido bastante y es fidelidad y lealtad. Y la fidelidad la debemos como a una organización, pero la lealtad la debemos a una persona. Interesante. Voy a hablarle a usted.
Su padre tal vez no tiene el estudio que usted tiene. Su padre se sacrificó y fue trabajador y fue obrero, y por ser obrero le dio el estudio a usted, y usted superó a su papá en estudio, superó a su papá en conocimiento, pero eso no le da derecho a respetar a su papá. Es su autoridad. Uy. Y eso es lo que hace mucha gente, no solamente en la casa, o sea, porque ahora son médicos ellos, pero aquel que se rompió la espalda trabajando no es médico, le deben eso, le deben honra. Es la palabra que se ha perdido. Honra, respeto. Entonces, allí pasa en las familias. Usted debe comenzar a cumplir el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice allí, dice que es el primer mandamiento con promesa. Y tal vez a usted muchas cosas le han salido mal porque usted dejó de honrar a su papá y a su mamá. Continuemos aquí con lo eclesial. Discúlpeme. Uy, qué tremendo, ¿no? Porque entonces allí, inmediatamente en lo que tocas este tema, mi apóstol, viene a mi cabeza el tema de la violación al principio y la violación al precepto, ¿no? Y a mí me gustaría, yo entiendo como principio aquello que es inalterable, pero aquello entiendo como precepto aquella norma. Está basada, el principio está basado en el precepto. El precepto es Dios, es autoridad. Ok, ese es el precepto. El principio reposa sobre este precepto. Por lo tanto, si Dios es autoridad, yo debo ser obediente y no rebelde. Ahí está el principio. Entonces, muchos lo rompemos o muchos lo rompen. En la iglesia falta respeto al pastor. ¿Y dónde comenzamos a tener irrespeto al pastor? Tal vez así como lo dije ahorita con el padre. Entonces resulta que predico mejor que el pastor, alabo mejor que el pastor, oro mejor que el pastor, aconsejo mejor al pastor. El pastor no debería estar ahí. Yo creo que el tiempo del pastor se acabó. Yo debería estar ahí. Y debería recibirlo del pastor. Y entonces se levanta. Y es cuando, claro, viene el choque, la rebeldía. Nunca el rebelde le va a ir bien. Nunca. Ni el rebelde en la casa, ni el rebelde espiritual. Ni el rebelde en una empresa. En ningún lado. En ningún lado. Está rompiendo el principio y el precepto. Y se fue contra Dios, que es autoridad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede esto, como él no sabe, me voy a crear mi propio reino. Mi propio reino. Porque yo ya lo puedo hacer. Y me salgo de la iglesia y me llevo un poco de gente, comienzo a hablar mal del pastor, a contaminar, y me llevo una cantidad de gente y creo una división. Y cuando creo la división me voy y creo que Dios me habló, el Señor me dijo. Uy. Y salen y abren una iglesia garaje y comienzan. Y no, eso no va a ser bendecido porque no está en legalidad. Yo pienso que lo que comienza mal termina mal. Tiene que terminar mal. No hay manera. Una de las cosas que quizás la gente estará preguntando, si quizás usted allá estará en su casa y se pregunta, caramba, está fuerte. Entonces, ¿cómo adquiero la legalidad? O sea, quizás se está preguntando, ¿cómo adquiero la legalidad? La legalidad se adquiere con paternidad. Y el proceso lo comenzamos con un mentor. Alguien que nos ayuda. Usted lo ve en cualquier cantidad de películas de Karate Kid. Karate Kid. Sí. El discípulo comienza con su maestro. Y hay un maestro que le enseña, que lo levanta, que está con él, que lo mentorea, que le ayuda. Y seguramente allí es donde viene, cuando falta el maestro, él ya tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque ha tenido el proceso. Los procesos nos dan autoridad. Uy. Y cuando usted tiene el proceso, eso? El proceso te da autoridad. Te da autoridad. Uy. Entonces, cuando has tenido un proceso, puedes ser autoridad. Y cuando falta el maestro porque se murió, ¿quién toma? Aquel que ha sido levantado debajo y se le dio un legado. Legado viene de ley. Entonces se le da el legado y se le da lo que viene y él ya lo toma. Y nadie. Lo hizo Moisés. Moisés lo hizo con Josué. Moisés le dijo, me voy, es tiempo. Y el pueblo dijo, como estuvo Dios con Moisés, que esté contigo.
Y como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti. O sea que hay una estrecha relación entre la legalidad y el legado. Sí, claro. Indiscutible, inseparable. Sí. El mismo Abraham dijo, ¿cómo yo voy a darle todo lo que he hecho a mi siervo si no tengo un hijo? Fue el reclamo que le hizo a Dios. Claro, no podía dejar un legado. No. Sin embargo, Dios le dijo, no, va a ser así. Y fue cuando apareció Isaac. O sea que la recomendación básicamente sería que toda esta gente que anhela el obispado, que anhela el sacerdocio, que anhela el apostolado, el pastorado, etc. La recomendación, y voy a hacer un resumen antes de irme a un corte comercial aquí. O sea, la recomendación sería ordenarse bajo una autoridad. Sí. Con lealtad, con honra y con fidelidad. Vamos a ir, escuche con atención lo que le voy a decir. Yo creo que es momento de que usted allí en su casa, que está escuchando esto, primero piense en una persona con la que tenga que compartir este tema y lo replique, le haga ver que, bueno, vale la pena que esta persona lo vea. Y en segundo lugar, si usted es esa persona, creo que debe prepararse para lo que viene ahorita en el siguiente corte, porque creo que hay que hacer un análisis profundo de cómo estamos llevando las cosas. Porque estamos en un círculo vicioso. Porque no hemos sido bendecidos a totalidad. En el siguiente segmento vamos a ir con el final de este programa y no te lo puedes perder. Y continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y ya como lo he dicho antes, y para irlos poniendo en contexto, tenemos a nuestro apóstol Henry Vergara desde Bogotá, Colombia, Casa de Fuego, un ministerio poderosísimo. Y continuamos con el tema porque el tiempo es oro, ¿no? Y hay que aprovecharte que estás acá, ¿no? No es que me esté aprovechando de ti. Bueno, sí me estoy aprovechando, sí. Hay un grupo de pastores que andan con esto del Dios me mostró. Por ejemplo, aquí en Venezuela sucede que un pastor no está de acuerdo con acá, lo que venimos hablando, se divide y abre una iglesia a 4 cuadras. Y allá abre la iglesia y entonces luego empieza desde allá a tirarle a y en cierto momento dizque arreglan las cosas, pero no las arreglan. Y hay como una cosa donde inclusive la gente se intercambia iglesia a iglesia, pero hay como una muerte espiritual en esos lugares. Yo quiero que mi apóstol usted nos hable de este flagelo, de esta situación donde la gente, el Dios me mostró, voy a abrir mi iglesia. En primera instancia, es algo que me habla en este momento el Santo Espíritu y es, ¿cuál es tu propósito al abrir una iglesia? ¿El reino de Dios o la plata que se genera de una iglesia? Ay. Entonces, los llamados por el Señor, los respaldados bajo legalidad. Yo te digo una cosa, ahorita que acabamos de pasar de pandemia, muchas iglesias cerraron. Y muchos pastores murieron. Pero Dios sostiene. No voy a decir tuvo, juzgó, criticó, no. Pero cuando el Padre me llamó a mí a abrir la iglesia donde estoy, me dijo, Henry, tú no dependes de la iglesia, dependes de mí. Uy, qué fuerte. Y yo te voy a sostener. Y pasó en pandemia. Cerrada la iglesia, no había congregación, tocaba todo por internet. Y aún así, Dios me sostuvo. Gente que no sabíamos aportó, pagamos las cuotas de la iglesia, pagamos los servicios de la iglesia, la nómina de la iglesia, y no nos faltó, porque Dios nos sostuvo. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Predicar la palabra? ¿Ir y que el evangelio corra? ¿O que tus bolsillos se llenen? Estoy siendo muy fuerte contigo, pero tengo que decirlo. Y entonces comienza el principio llamado la sedición. Y la sedición es justamente eso. Me paro a la puerta y comienzo a decirle a la gente, tu pastor no tiene tiempo para atenderte, yo sí tengo tiempo. Uy. Tu pastor no tiene tiempo para escucharte, ven, yo te escucho. Tu pastor no te visita, ven, yo te visito. Y ese fue el estilo de Absalón, sedición. Y mira, tu pastor de pronto no predica de la manera, yo tengo una mejor predicación. Tu pastor no tiene revelación, yo tengo una revelación.
Y comienzan a engañar, comienzan a engañar y comienzan a engañar. Y ahí es cuando dividen la iglesia. Entonces son iglesias. Y los que se dejan engañar se convierten en víctimas, ¿no? Claro. Y cuando todo se descubre, ¿terminan dónde? Ni terminan en la iglesia de donde salieron, ni en la iglesia donde van. Terminan en el mundo. Señor Jesús. Qué tristeza. Se desilusionaron. Entonces es cuando esas almas, usted que hizo lo que hizo, tiene que dar cuenta por ellas. Porque no están ni aquí ni allá. Y salieron incluso del Evangelio, del conocimiento del Padre salieron. ¿Cómo puede ser? Usted está bajo un tutor que lo levanta, que lo ayuda, que le da procesos, que le mata el egoísmo, que le mata el orgullo, que le mata eso que usted tiene en su corazón, que es egoísta, que no sirve, y cuando ya Él lo va a enviar. Y cuando Él lo envía, está bajo legalidad. ¿Por qué? Porque usted, así se ha enviado, usted va a rendir cuentas. Y en algunas cosas, rendir cuentas no solamente decir no, también pedir ayuda. Correcto. Porque el que lo envía ya ha pasado un proceso que usted está comenzando a pasar. Correcto. Entonces, ¿qué hago con esta oveja rebelde? Usted ha pasado, va al padre o va al tutor o va al mentor o al apóstol y dice, ¿qué hago con esta oveja rebelde? Yo ya pasé por esa etapa. ¿Qué hago con esta Jezabel? Tienes que hacer. ¿Qué hago con este Absalón? ¿Qué hago con esta hermana que es la profeta? Que es la profeta. Pero no quiere someter a nadie. Ay, de eso hay. Dedo, ¿no? Que no, es que a mí no me dejan profetizar en la iglesia. Ellos no saben el ministerio que están perdiendo. Ellos no saben, más o menos. Y entonces no están. Y ahí es donde usted no solamente al dar cuentas está como, no, también está recibiendo tutoría, también está recibiendo ayuda, también está recibiendo eso, y es la manera como entra la legalidad. Ya nos quedan como 2 minutos, pero yo quisiera, mi apóstol, usted le diera unas palabras y unas recomendaciones finales a estas personas que están en ilegalidad, que le pudiera, ya para cerrar esta idea, que le pudiera sugerir, y usted que está en su casa y que está escuchando esto, preste atención, no va a ser fácil, pero ahí va. Bien, lo primero, jamás lo haga de esa manera. Si Dios te llamó, Dios va a poner un mentor, Dios va a poner alguien que te guíe, que vaya delante de ti, que te instruya y te lleve en un proceso y que después, a través de él, te suelte. No lo hagas. ¿La autoridad delegada se equivoca? Sí, pero Dios se encarga de la autoridad delegada. Ve en principio y Dios te va a respaldar. Si lo cometiste, si lo hiciste, tienes que quitarte esa ilegalidad. Significa pedir perdón, significa volver, aún se haya equivocado la autoridad delegada, y decirle, ve y congrégate en un sitio. Descansa. Una ciudad. Después de eso, el Dios del cielo te llamó, te va a respaldar. ¿Cómo no te va a respaldar si la mies es mucha y los obreros pocos? Uy, qué belleza esto. Necesita de ti. Pero también, si necesita de ti, necesita meterte en un proceso para que aprendas obediencia, para que puedas ser la autoridad que debe ser. Muchos que representan mala autoridad es porque tuvieron una mala autoridad, generalmente su padre. Wow. Entonces, cuando hablamos de autoridad, hablamos de el padre que representó mal. ¿A quién? Como no saben someterse a una autoridad, muy difícil les queda someterse a Dios. Esa parte en su corazón necesita ser restaurada. Ahí es donde está. ¿Quién restaura eso? Un padre. Y si tu padre ya se fue, y si tu padre te dejó, entonces Dios va a colocar un padre espiritual que va a sanar tu corazón y que te va a ayudar. Ese es mi consejo para ti hoy. Bueno, mi gente, yo creo que no hay nada que agregar. Hemos llegado al final de este programa. Quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, las que ven ahí en pantalla. Además pueden comunicarse con nosotros en los números que también están allí. Y si usted desea hacer algún aporte, alguna ofrenda, pues
con gusto la vamos a recibir. Somos una tierra fértil para toda la gente. Y si también pues quieres recibir asesoría, formación, pues estamos abiertos para ayudarte en este proceso, como decía el apóstol. Apóstol, no me queda más nada que despedirme, pero quiero que usted pues también se despida de toda la audiencia venezolana. Yo doy gracias a Dios. Sé que Dios tiene grandes cosas para Venezuela. Lo he visto. Estuve hace 6 años aquí y vengo ahorita y veo una Venezuela que está progresando. La bendición está en que Dios sea nuestra autoridad y nuestra bendición. Dios tiene los ojos puestos en Venezuela y te está escuchando. Te va a bendecir. Señores, nos despedimos. Muchas gracias. Bendiciones del cielo para todos ustedes de Lejama. Apóstol, gracias. Gracias, hijo. Bendiciones. Vida plena encontré. Vida plena encontré. Su amor es